Hola, buenas. En este vídeo voy a hablar sobre meditar en las cualidades del Buda. Este es un tipo de meditación que se realiza en los países budistas porque son muy devocionales y que los beneficios son, por una parte, que nos ayuda a desarrollar la inspiración por la práctica, nuestra determinación, nuestra fe en las enseñanzas, en que las enseñanzas conllevan y dirigen a la liberación, y luego otro de los beneficios es como preparación para la sabiduría, pues que ayudan a focalizar la atención, lo que se llama como samatha. Entonces, la forma de realizar esta meditación es llevando a la mente una imagen del Buda. Entonces luego se lleva una de estas 9 cualidades, que se puede ir llevando una y luego otra, o solamente una, y mientras lleváis estas cualidades y con su imagen la asentís en el corazón. Y bueno, vais sintiendo la respiración, vais sintiendo la cualidad. Entonces, esta es la forma de practicarlo. Pero también podéis utilizarlo porque estas 9 cualidades se suele cantar o se suele recitar en un cántico que se suele hacer en los monasterios. Entonces podéis aprenderos este cántico, aprenderos cuál es el significado, que lo voy a explicar a continuación, y podéis, pues para comenzar vuestra meditación, si no queréis hacer este tipo de meditación, sino la que soléis hacer, pero para comenzar podéis hacer la recitación, o incluso podéis estar totalmente repitiendo como un mantra para ayudaros a calmar la atención, para daros bienestar. Entonces, este cántico es el de Iti Piso Bhagawa Araham Samma Sambuddho Vijja Charana Sampano Sugato Lokavidu Anutaro Purisadanma Sarati Sata Dewa Manusanam Buddho Bhagavati. Pues que aquí están las cualidades del Buda. Si leéis los suttas, ahí se suelen mencionar. Leyendo los suttas que te hablan sobre cómo el Buda enseñaba y tal, se mencionan. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace, porque en YouTube podéis encontrar este cántico. Incluso hay un vídeo que se repite unas 108 veces. Es un cántico muy bonito. Entonces, bueno, comenzamos. Os recomiendo de que os aprendéis este significado. El primer significado es el de Arahant. El Arahant, como he mencionado en otros vídeos, es el último estado de realización. Es el que ha realizado el Nirvana, el que ha erradicado la ignorancia y el que ha roto la cadena que le une al samsara. Entonces, al erradicar la ignorancia, erradica todos los factores mentales perjudiciales. Y entonces, al realizar el nirvana, se dice de que estos seres son dignos de veneración, dignos de ofertas. Entonces, esta palabra significa el bendito, el purificado. La segunda palabra es la de Samma Sambuddho, que significa el perfectamente iluminado. Entonces, es el que entendió perfectamente las leyes del universo, de la naturaleza, el Dhamma, el que conoce la ley de causa y efecto, el que conoce las características de los fenómenos condicionados, de impermanencia no yo y de sufrimiento, conoce nama y rupa, materia y mente. Es el que conoce el Paticca-Samuppada. El Paticca-Samuppada, la comprensión del Paticca-Samuppada fue lo que le llevó a la iluminación, que es la ley, que es el origen dependiente,
que son los 12 links para erradicar la ignorancia, ¿no? Que es... Entonces, eso ya lo explicaré en otro vídeo. Entonces, es el que conoce aquello que es beneficioso y aquello que es perjudicial. Y esto significa Sanma Sambuto. La tercera es Villa Charana Sampanó. Significa el que es bueno en conducta y de clara comprensión. Debido a su iluminación, recuerda las vidas pasadas y conoce, según el karma de las personas, cómo renacen en uno o en otro plano de existencia. Como se dice que es el que es bueno en conducta, es el que actúa éticamente. No comete falta en sus acciones, actúa por el beneficio de los demás, el que siempre tiene sati sampayana, que significa atención plena y clara comprensión, el que inspira confianza sobre los demás, el que es controlado en los sentidos, el que es gentil, el que debido a su maestría en la meditación, obtuvo una maestría sobre su mente y realizó los diferentes estados meditativos, que se dirían como los yanas, los estados de absorción. Y debido a estos estados de realización debido a la meditación, como he dicho antes, recuerda las vidas pasadas y vio a los seres renacer en uno o en otro plano de existencia. Pues que se dicen a veces en las escrituras como los seres que llegan a tener estos estados de realización basado en su meditación, esos estados de absorción, como adquieren poderes. Pero los monjes no pueden mostrarlos. Se dice que dentro de la disciplina, las reglas, el patimokkha, no pueden mostrar sus poderes para ganarse como las ofertas de los laicos, de los que están interesados por la práctica. Pero esto que estoy diciendo no significa de que los monjes posean estos poderes, sino solamente a aquellos que llegan a tener maestría sobre los diferentes yanas, estados de absorción. La siguiente palabra significa sugato, el que ha ido bien significa, y es el que ha realizado un estado de felicidad, el que realizó el nirvana a través del noble octuple sendero. La siguiente significa Loka Vidu, que es el conocedor del mundo y el que a través de su iluminación obtuvo una visión sobre los seres, conociendo sus mentes. Entonces conoce las debilidades, las impurezas mentales, las tendencias, las facultades, los estados de realización de los seres. Por ejemplo, muchas veces en los suttas te cuentan cómo una persona se acercaba para hablar como el Buda y cómo el Buda, antes de que se acercase, ya conocía el estado mental de la persona que se estaba acercando. Incluso a veces con sus poderes obtenido por sus estados meditativos y sus estados de realización, cómo llegaba a saber como que alguien estaba pensando. Sabía lo que alguien estaba pensando. Entonces él conoce las mentes de los seres y luego conoce los diferentes planos de existencia. Es el conocedor del mundo, sus estados de realización. Entonces la siguiente cualidad es la de Anuttara Purisadhamma Sarati, que significa el insuperable enseñante de personas a ser domadas. Aquí lo de ser domado se refiere en el que el Buda enseña, nos enseña a que nos domemos a nosotros mismos, lo que significa a no dejarnos arrastrar por las impurezas mentales.
Entonces, el insuperable entrenador es el que enseña los preceptos, enseña los diferentes tipos de meditación según las inclinaciones mentales de la persona a la que enseña. Como he dicho antes, como el Buda conoce los estados mentales de las personas, pues entonces había la manera apropiada para enseñar el Dhamma a quien tuviera enfrente, pues que depende de sus inclinaciones mentales, le enseñaba de una manera o de otra manera. Entonces, por eso es el insuperable enseñante, es el que enseña, es el que libera las manchas de la presunción, de los celos, de la estupidez, las raíces perjudiciales, es el que guía al que está perdido, el que nos dirige a lo largo del camino, porque con todas sus enseñanzas que se recogen en los suttas y en el Abhidhamma y en el Vinaya para los monjes, viene la práctica a realizar para obtener el nirvana. Es el que ayuda a los seres a superar la miseria, la desesperación, el dolor del corazón. Y se dice, esta palabra también significa de que es un profesional para abrir los ojos. Como he dicho, dependiendo de la persona que tuviera enfrente, sabía enseñarle de la manera adecuada para hacerle a esa persona abrir la visión del Dhamma. Entonces, el Buda estaba teniendo, en las escrituras aparece como tenía debates constantemente, pues con brahmines, con reyes, con monjes. Entonces, el Buda siempre siempre sabía enseñar y hacerle las preguntas adecuadas para que pudieran abrir los ojos. Se cuenta la historia de Angulimala. Pues que aquí, en esta historia, veis cómo, dependiendo de la mente de quien tiene enfrente, sabe enseñarle el Dhamma. Angulimala fue se cuenta que fue un asesino en el que tenía un colgante, y en ese colgante estaban los dedos de las personas a las que había matado. Entonces, bueno, se suponía que tenía que llegar a matar a unas 100 personas, y se encuentra al Buda y él quería que el Buda fuera la última persona que le quedaba por matar para conseguir os animo a que busquéis el sutta. Y bueno, vio al Buda y empezó a correr hacia él para matarlo. Pues el Buda, conociendo sus estados mentales, le enseñó en esa interacción, y Angulimala vio el Dhamma y llegó a convertirse en monje. Angulimala ya no volvió a matar a nadie más, ya no volvió a faltar a los preceptos, incluso al hacerse monje, pues cumplió con todas las reglas de lo que es el Patimokkha, y luego, obtuvo la realización de el Nirvana y vivió como monje. Pero luego, como todos recibimos el resultado de nuestras acciones, pues él recibió el resultado. Y claro, yendo a vez por un pueblo, a aquellas personas que le reconocieron porque había sido un asesino, pues como que murió apaleado. Y bueno, pues recogió el fruto de sus acciones. La siguiente palabra, la siguiente cualidad es la de Sata Dewa Manusanan, que significa el enseñante de dioses, de devas y de seres humanos. Se dice en los suttas cómo las deidades van por la noche para hablar con el Buda, para preguntarle cuestiones sobre el Dhamma. Y luego, cuando se dice que es enseñante de seres humanos, es porque enseña a todo tipo de seres humanos. Enseña monjes, monjas, laicos, enseña a los ricos, a los pobres. En la India estaban las diferentes castas, y él no hacía distinción para enseñar, pues que independientemente de la casta a la que perteneciese, como que era
tratado de la misma manera, pues que todos podían hacerse monjes, todos podían hacerse sus discípulos y como no hacía distinción entre ellos. Entonces es el que es el enseñante de todos los seres. Y la siguiente palabra es la de Budo. Que Budo significa el iluminado, el que ha llegado a la iluminación a través de las cuatro nobles verdades. Es el iluminador y es una fuente de luz y de sabiduría para el mundo. Entonces aquí, no lo sé si lo conocéis, pero hay como diferentes estados de realización. Por una parte, como he dicho, el último de todos, el que realiza el nirvana, es lo que se llama como Arahant. Vale, pues luego están los Budas y los Pacheka Budas. Los Budas son aquellos que llegan a la realización del nirvana sin necesidad de que nadie les enseñe. Pues que el Buda sí que tuvo otros maestros, pero esos maestros les enseñaron diferentes estados meditativos, pero no le enseñaron a erradicar las impurezas mentales, a liberarse del sufrimiento, a realizar el nirvana, sino que él llegó a ese conocimiento ya no porque le enseñase a nadie, sino por sí mismo, pues que los budas poseen esta capacidad. Lo mismo de que lo que se llama como Pacheka Budas. Ellos también llegan a este conocimiento sin necesidad de ser enseñados. Pero la diferencia que hay entre Budas y Pacheka Budas es que los Budas se dice en el que solo puede haber uno por cada época. Y se dice que los budas, pues bueno, como en el budismo se piensa que uno renace innumerables veces, entonces el Buda en las vidas pasadas, que se cuenta en los Jatakas, pues tomó la aspiración para convertirse en un Buda. Entonces él fue desarrollando las paramitas, las perfecciones para poder convertirse en un Buda, porque para los otros estados de realización sí que se van desarrollando las perfecciones, pero para ser un Buda se desarrollan lo máximo, es la perfección absoluta de esas perfecciones. Entonces, a lo largo de las diferentes vidas fue desarrollando estas perfecciones. Y eso es lo que le convierte en un Buda. Y luego se dice de que para ser un Buda debe de recibir la enseñanza directamente. No. Sí, ha de ser un discípulo de otro Buda, lo que significa que pues que en la vida anterior a renacer como Siddhartha Gautama, el Buda renació como un discípulo del anterior Buda. Entonces, y el Pacheka Buda, lo único es que la diferencia entre Buda y Pacheka Buda es que el Buda sí que dispone de las capacidades para enseñar el Dhamma, para abrir los ojos de las personas. Sin embargo, el Pacheka Buda no dispone de esta capacidad, por lo que generalmente los Pacheka Budas viven retirados del mundo, mientras que los Budas por compasión, como sí que tienen esta capacidad, sí que van al mundo para enseñar. Entonces luego la última de las cualidades es la de Bhagavati, que significa el bendecido, el afortunado. Aquí, cuando se dice el afortunado, no se debe de entender en el sentido mundano, de el que tiene fortuna, ¿no? Sino que, como he dicho, para ser un Buda fue desarrollando las paramitas, las perfecciones. Entonces, como en el budismo se cree la ley de causa y efecto, del desarrollo de estas perfecciones se recogen los resultados, y al recoger estos resultados se dice de que es el afortunado, porque recibe las buenas acciones, los resultados de sus buenas acciones, de perfeccionar esto. Entonces se dice que el Buda, aparte de ser
el afortunado es el bendito. Y también se dice de que es como una fuente de bendiciones para todos los seres. Por ejemplo, un monje comentaba en el que lo mismo que con la señal de wifi podemos conectarnos a internet, pero no vemos esa señal, se dice como los que practican meditación, como si nos conectásemos a las bendiciones del Buda, como si sus bendiciones estuvieran por todos los lados. Entonces se dice de que es una fuente de bendiciones. Y que, bueno, pues el Buda irradia benevolencia, irradia compasión al mundo. Pues entonces estas son las 9 cualidades del Buda, que os animo a que os las aprendáis, os animo a que leáis los suttas, como hablan sobre esto. Y bueno, pues repetir el mantra. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, os animo a que os suscribáis al canal, a que le deis al like, a que pongáis un comentario y a que lo compartáis. Y os animo también a que participéis en mis meditaciones online. Para eso podéis ir a albertonandasilo.com y en la información de contacto podéis enviarme un email y ya os envío cómo participar en estas meditaciones. Pues nada, espero que estéis bien.